videoconferencia donde vamos a desarrollar el tema número 7 referente a lo que es la genética. Dentro de este contenido se encuentran unos subcontenidos que son las leyes mendelianas, también la primera ley de Mendel, la segunda ley de Mendel, sucesivamente con la tercera ley de Mendel, el cruce monohídrido, el cuadro de Punnett y los preguntas que vamos a resolver. Referente a eso, pues déjenme decirle que en honor al tiempo vamos a ir siendo bastante detallistas y como siempre hemos seguido haciendo lo que es la dinámica en el transcurso de todas las videoconferencias anteriores, vamos a realizar una serie de preguntas al final de la exposición. Así que les invito a que presten muchísima atención a lo que se va desarrollando con referente al tema. Dicho de paso, déjenme decirle que la genética es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la herencia, variación genética y la transmisión de características hereditarias de los progenitores a su descendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la genética pues prácticamente va a venir a estudiar lo que cada uno de nosotros algunos rasgos físicos que tenemos, pues esto ha sido consecuencia de nuestros antepasados que han existido antes de nosotros. Para hablarles un poco referente a esta regla, las reglas básicas de la herencia constituye el fundamento de la genética y se derivan del trabajo realizado gracias al científico Gregor Mendel, como podemos verlo ahí con algunas en esta la siguiente imagen. Este fue un monje australiano, publica en el año de 1885, perdón, y 1886 las reglas mendelianas. Estas fueron redescubiertas hasta 1900. La gran contribución de Mendel, déjenme contarles que fue demostrar que las características heredadas son llevadas en unidades discretas que se reparten por separado y se distribuyen en cada generación. Estas unidades, para aclarar, son discretas, que Mendel llamó elemente. Entonces, son los que, elementos que son los que hoy conocemos como genes. Los genes que están formados por segmentos de ADN y ARN. Entonces, tras la transcripción del ARN mensajero del ARN ribosómico y ARN de transferencia, los cuales se sintetizan a partir del ADN. El ADN controla la estructura y el funcionamiento de cada célula, con la capacidad de crear copia exacta de sí mismo tras un proceso de replicación, el cual ADN se duplica. ¿Qué quiere decir con esto? Entonces, Mendel vino y cultivó un ejemplo, cultivó y probó cerca de 28,000 plantas de la especie, guisantes de jardín, y estudió 7 características distintos, los cuales podemos ver en el siguiente recuadro. Dentro de las primeras características que estudió son la altura de cada una de las plantas que éstas tenían, que eran bastante diferenciadas entre cada una de ellas. La posición de la flor en que estos guisantes pues tenían. Sucesivamente el color de la flor, la forma del fruto, color del fruto, el color de la semilla y la textura de la semilla. Dentro de la altura de la planta podemos observar que algunas eran bajas y otras altas, sucesivamente la posición de la flor terminal o auxiliar. El color de la flor era un color violeta o un color blanco.
la forma del fruto era infiado o comprimido. El color del fruto, un verde o amarillo, como comúnmente los conocemos los guisantes. El color de la semilla, sucesivamente también, este iba a depender del fruto. El fruto depende del color de la semilla, que podemos tener la semilla amarilla o una semilla verde. La textura, esto también tiene que ver referente a los cruces que estos tienen, que puede ser una semilla lisa o una semilla rugosa. Es de declarar que los mecanismos de la herencia pues son los procesos mediante los cuales las características de los genes parentales se transmiten a los descendientes. Entonces, de todo esto, de las características que tienen nuestros antepasados, van a influir bastante en los mecanismos de herencia que nosotros podamos tener. Por ejemplo, podemos mencionar en este caso los alelos, que prácticamente son, por decirlo así, son genes o son algunas características, mejor dicho, que nosotros adquirimos, ya sea de nuestro padre o de nuestra madre. Entonces, esto vienen a dejar estas características dentro de nosotros, pero da la casualidad que pueda ser que algunas características, algunas células de nuestros antepasados, nosotros no las tengamos, pero dentro de nuestro organismo, pues las tener, y pues estas pueden aparecer dentro de nuestros hijos o nietos sucesivamente, pero las células están dentro de nosotros no las perdemos, y es por eso, como si ustedes se recuerdan el tema que en la videoconferencia anterior que vimos también referente a la genética, es que a nosotros muchísimas veces aparecen familiares, o por decirlo así, nuestros hijos con ojos de color. Y nosotros les preguntamos, ¿por qué? Si yo como padre o mi esposa como madre no tiene el color de ojos verdes o azules. Pero lo que no sabemos es que nuestros antepasados tenían estas células y vinieron a heredarlas nuestros hijos o nuestros nietos. Entonces, dicho de paso, tenemos lo que son las leyes de Mendel. Entonces, estas leyes prácticamente habla mucho sobre la genética o las reglas del Mendel. Esto déjeme decirles que es el conjunto de reglas primarias relacionadas con la transmisión por herencia de las características que poseen los organismos de padres y transmiten a sus hijos, lo que estábamos hablando. Este mecanismo de herencia tiene su fundamento en la genética. Las leyes de Mendel, de la herencia son las conclusiones de las investigaciones realizadas sobre los cruces entre plantas. Este experimento lo llevaron a concebir 3 generaciones, que después serían conocidas como las leyes de Mendel, de la herencia o la herencia mendeliana, las cuales explican el modo de la transmisión de ciertas características de los progenitores a las descendencias y sucesivamente las conclusiones. Se encuentran en su artículo titulado Experimentos sobre hidratación de plantas. Ustedes pueden investigar referente a este tema en ese tema. Dentro de las leyes de Mendel, podemos mencionar sobre la transmisión por la gerencia de las características de los organismos de padre a sus hijos. Son 3 y se detallan a continuación. La primera ley de Mendel es la ley de la uniformidad. La segunda ley de Mendel, esta es la ley de la segregación. La segregación. La tercera ley de Mendel es la segregación independiente. Vamos a ir estudiando cada una de ellas y en qué consiste. Podemos mencionar que la primera ley de Mendel, que es la ley de la uniformidad, establece que si cruzan 2 razas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación serán 2 iguales entre sí, fenotípicamente hablando, y genotípicamente
e iguales fenotípicamente uno de los progenitores del genotipo dominante. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. De la ley, Mendel utilizó las letras del alfabeto para representar el factor hereditario, o sea, el gen, que determinará cierto carácter o característica. Por ejemplo, utiliza la letra mayúscula para representar el gen que determina la característica dominante y la letra minúscula para representar el gen que determina la característica regresiva. Como podemos ver en recesiva, perdón, es declararle que la letra minúscula, en este caso la A minúscula, esta representa el gen que determina la característica recesiva. Como podemos ver, en el siguiente cuadro prácticamente vemos que A mayúscula por A minúscula, tenemos una filial primera que es A mayúscula y A minúscula. La E mayúscula es el dominante y la A minúscula es la recesiva. Dicho esto, pues, y como anteriormente ya hemos venido hablando referente a la tabla de Punnett, es que esto da lo que es la segunda ley de Mendel, que es la ley de la segregación. La ley de la segregación o ley de la segunda ley, perdón, es la conclusión del cruce monohídrido y establece que los genes, o sea, los factores hereditarios, se encuentran en pares en los individuos y la formación de gametos se separan uno del otro y pasan gametos diferentes de tal manera que cada uno de los gametos tiene uno o solamente uno de cada tipo de gen. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente nosotros podemos heredar un gen que nuestro padre y un gen de nuestra madre. Eso es lo que se refiere, lo que es la segunda ley de Mendel. Pasando a la tercera ley de Mendel, que es la segregación independiente, esta es la conclusión del cruce entre plantas que se difieren en dos características. Dihíbrido, esta ley establece que los miembros de un par de genes se separan cada uno del otro en forma independiente, de modo que se distribuyen al azar en los gametos resultantes. Los resultados de la investigación de Mendel y en concreto la tercera ley refuerza el concepto de que los genes son independientes entre sí y que no se mezclan ni se parecen en sucesivas generaciones. Para esta interpretación fue completamente necesaria la elección de los caracteres. La ley se cumple siempre y cuando los genes se encuentren en cromosomas diferentes. El cumplimiento de la ley de Mendel en los procesos de transmisión de la herencia biológica se pueden describir, determinar y precidir a través de los cruces, los cuales a partir del número de características que contrastan pueden ser monohídridos, dihídridos, trihíbridos, etc. Vamos a hablar del cruce monohídrido. Podemos entender que el cruce monohídrido se entiende como el cruce monohídrido aquel que se realiza entre dos individuos que se difieren en un par de genes. Esto podemos poner como ejemplo en los experimentos llevados a cabo por Mendel. Uno de los dos progenitores eran dominantes para el color de la semilla amarilla, lo cual se representa con las letras mayúsculas Y, mientras que el otro progenitor era recesivo
para el mismo carácter y se representa por las letras minúsculas Y minúscula. En el proceso de meiosis, los dos genes dominantes y los dos genes recesivos se separan de tal manera que los gametos solo contendrán un gen Y mayúscula y un gen Y minúscula. Para el color, así cuando un gameto de la planta de la semilla amarilla fecunda un gameto de la planta de la semilla verde, se produce un cigoto híbrido, es decir, con un contenido genético que se representa por Y mayúscula y Y minúscula. Si el carácter de la semilla es dominante, puede sobre la semilla verde, todos los miembros de la generación de la filial 1 serán de la semilla amarilla como sus padres. Ahora bien, dicho esto, sin embargo, a pesar de tener la descendencia de la filial 1, la misma apariencia fenotípica, sus progenitores difieren en su contenido genético o genotipo, por poseer un gen dominante y otro recesivo. Como habíamos dicho, Y mayúscula con Y minúscula en lugar de dos genes dominantes, que como es la Y mayúscula como el progenitor de la semilla amarilla. Cuando los genes de un par son idénticos, o sea, Y mayúscula o Y minúscula, los individuos se conocen como genocigotos, mientras que los pares de genes o los alelos que difieren uno del otro se denomina heterocigoto. En la meiosis de la generación de la filial 1, la mitad de los gametos llevan genes dominantes, que la semilla amarilla, y la otra la mitad de genes recíduos. Para plantas de semilla verde, por lo que el cruce entre descendientes de la filial 1 se podría esperar que la generación de la filial 2, conformada por las plantas por las siguientes características: un cuarto de planta de la semilla amarilla homocigotas Y mayúscula con Y mayúscula, o 2/4 de las plantas de las semillas amarillas heterocigótanas y un cuarto de las semillas verdes y homocigotas. El fenotipo resultante es de 3/4 con semillas amarillas y un cuarto de semilla verde. Lo anterior muestra que el genotipo, o sea, las características genéticas, está en la proporción 1:2:1, mientras que el fenotipo, apariencia externa, está en la proporción de 3:1. Dicho de paso, el cuadro de Punnett, el cuadro de Punnett es un diagrama que se utiliza para determinar las diferentes combinaciones de genes que se pueden obtener en el cruce de partículas para realizar el cruce híbrido. Este se puede seguir de los siguientes pasos. Primeramente, representar a cada progenitor por su genotipo, es decir, su constitución genética. La condición de homocigoto dominante se representa por las letras mayúsculas iguales, por ejemplo, la A mayúscula, A mayúscula. Podemos ver que en las columnas irá el sexo masculino y en las filas iremos el sexo femenino, que se representará por A minúscula. La condición de los homocigotos recesivos se representa con la letra minúscula, ejemplo AA, lo que habíamos mencionado. Como los alelos se separan en forma de las células sexuales,
De acuerdo a la segunda ley de Mendel, se segregan los alelos de cada progenitor, A y A minúscula y A minúscula. Se colocan cada letra que representa los gametos en los cuadrantes superiores al lado izquierdo del cuadro, como habíamos dicho, las células sexuales masculinas. Se escriben en los cuadrantes izquierdos, las femeninas en las partes superiores del cuadro de Punnett, como podemos ver en la figura. Se unen las letras en los cuadrantes del centro, formando los genotipos de los descendientes. Se escriben los genotipos y los fenotipos obtenidos con las palabras A mayúscula y A minúscula. Ese va a ser el resultado. Dicho esto, vamos a pasar a un glosario técnico, donde podemos encontrar unas diversas palabras que hemos venido diciendo en el transcurso de la videoconferencia, que son los alelos. Como habíamos dicho, es cada una de las variantes del locus, o cada alelo aporta diferentes variaciones del carácter que afecta. La fecundación es el proceso de reproducción sexual donde los gametos masculinos de un individuo se fecundan con los óvulos del mismo individuo. Es indispensable que sean de especies monoicas, característicos de las plantas y algunos animales inferiores. La autosoma de todos los cromosomas que no son sexuales y los cariotipos fotográfica de los pares de los cromosomas de una de las células, ordenando según un patrón estándar. Y en un cariotipo encontramos el conjunto de características que permiten reconocer la dotación de cromosomática de la célula. Entonces, este tema es un tema bastante, prácticamente bastante pequeño, no requiere de mayor explicación. Entonces vamos a pasar a lo que son una serie de preguntas donde se han retomado preguntas de lo que hemos venido hablando en el transcurso de esta videoconferencia. Entonces, la primera pregunta que nosotros podemos encontrar es referente al tema. A mí, en esta sección de preguntas, me gustaría que pasaran a lo que son, que participaran todos, dando su respectiva respuestas. Es bueno esto, ya que con esto nos va a ayudar a realizar lo que es la prueba que vamos a obtener en lo que es el próximo examen de admisión, que lo vamos a realizar este sábado 12. Entonces, aquí, entre todos los que están participando en esta videoconferencia, me gustaría que dieran sus puntos de vista referentes a cada una de las preguntas. La primera pregunta que vamos a contestar todos los que están participando en esta videoconferencia es para ustedes, ¿qué es la genética? Vamos a ver cada uno de los comentarios que ustedes realicen a través de esta videoconferencia. Tenemos la participación de dos amigos que en este momento van a escribir sus respuestas referente a lo que se ha venido hablando de este tema, referente a la genética. Recuerden que todo este material, aprovechando el espacio, todo este material está a disposición en los distintos foros a los cuales ustedes tienen acceso al momento de inscribirse en el curso de biología. Entonces, ahí contamos con 10 foros donde ustedes pueden encontrar en formato PDF. Para esto tienen que ingresar en los foros y descargarlo. Posteriormente, me gustaría que en esta semana ustedes se pongan empeño en estudiar cada uno de los temas, ya que el examen de admisión está relacionado
a estos temas. Las preguntas no van a salir más que de este contenido que se está compartiendo acá con ustedes. Por eso en el transcurso desde que se inició este espacio, se les ha venido diciendo que estudien cada uno de los temas, ya que esto les va a ayudar muchísimo para su examen de admisión. Tenemos las primeras participaciones. Nos dice Eduardo Guerrero que es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la herencia. Muy bien, Gerardo. Jonathan nos dice que estudia los genes y los mecanismos que regulan la transmisión de los caracteres. Yael es parte de la biología que estudia los genes y lo relacionado a la herencia genética. Muy bien, sus respuestas están acertadas al tema. Entonces, que eso sí tiene prácticamente sus aportaciones son muy importantes y cada uno de ustedes tiene la razón. Recuerden que la genética también es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la herencia, la variación genética y la transmisión de características hereditarias de los progenitores a sus descendientes. Claudia, las 3 leyes. Vamos a ver con las 3 leyes, es la pregunta número 3. Vamos a esperar, Claudia. Mientras tanto, vamos a desarrollar pregunta por pregunta. Me gustaría que siguiéramos el orden de las preguntas. Y la pregunta número 2 nos dice qué son los mecanismos de la herencia. Me gustaría que resolviéramos esta segunda pregunta para pasar a la tercera pregunta. Dentro de desarrollo mencionamos los que son los mecanismos de la herencia. Así, ustedes como lo lograron entender o como han estudiado en su material que está disponible en este espacio, me gustaría que dieran un pequeño concepto referente a los mecanismos de la herencia. Es de recordarles, amigos y amigas, que recuerden que el fruto de todo este esfuerzo que ustedes han venido realizando en el transcurso de todo este tiempo es pasar ese examen de admisión y ser parte de nuestra gran alma mater, nuestra Universidad de El Salvador, que recuerden que es la mejor universidad del país y sobre todo donde cada uno de ustedes tiene la oportunidad de cumplir sus sueños graduándose ya sea de alguna licenciatura, alguna ingeniería. Es donde ustedes van a venir a preparar ese sueño tan anhelado de venir a servir a nuestro país con una profesión. También quiero recordarles que en el transcurso de esta semana se va a llevar a cabo un ensayo del examen de admisión. Así que los invito así, sinceramente, a pendientes de su correo electrónico, ya que a partir del día lunes, ustedes van a recibir este correo donde se les va a notificar todo más con detalle. Entonces, se les va a notificar detalladamente qué días y desde qué horas va a estar disponible este ensayo en el aula donde ustedes pues están inscritos en diferentes materias. Entonces, yo los invito a que estén pendientes de su correo electrónico para mayor información. Eduardo Guerrero nos dice, están formados por los segmentos de ADN y ARN ribosómico o de transferencia. Eso es referente a la pregunta 2 o referente y me imagino que sea la pregunta número 2. Así es, vamos a una participación más referente a lo que es la pregunta número 2, que recuerden que se trata son los mecanismos de la herencia. Los mecanismos, nos dice Jonah, mecanismo que el cual adquirimos características físicas o incluso enfermedades de nuestros progenitores. Así es, con una participación más, creo que es la última, con la de Jonathan nos quedamos, y déjenme decirles muy bien que los mecanismos de herencia son los procesos mediante los cuales las características de los genes parentales se transmiten
a los descendientes. Esa es la respuesta que ustedes deben de tener en cuenta referente a los mecanismos de la herencia. Ahora sí, Claudia, vamos a pasar a la pregunta número 3, que es las leyes de Mendel. Que ustedes mencionen las 3 leyes de Mendel que se desarrollaron, por lo menos el nombre de ellas, no así tan detalladamente, sino que las 3 leyes de Mendel que desarrollamos en el transcurso de nuestra videoconferencia. Por lo menos 2 participaciones para esta pregunta y sucesivamente pasamos a la cuarta y última pregunta de este tema. No sé si me escuchan, creo que sí, que como que tenía un problemita ahí, pero sí, nada más decirle a Claudia que sí, esas son las 3 leyes, la uniformidad, la segregación y la segregación independiente. Yael pues, también dio su participación con la pregunta número 3. Me gustaría que Kimberly también Eduardo Guerrero, que se encuentra acá con nosotros, y Mario. Ellos no me han dado ninguna participación hasta el momento y pues me gustaría que participaran con esta última pregunta que es el cruce monohíbrido. Vamos a ver, con una participación más y damos por concluido la sección de preguntas para ir finalizando lo que es este foro.
Vamos a ver Mario o Kimberly, a ver qué nos dicen. Me gustaría la participación de ellos. O cualquiera de los demás amigos que están participando en esta video para concluir con lo que es la sección de preguntas abiertas. Bueno, con la participación de Eduardo Guerrero, pues se da nos dice su respuesta a la pregunta número 4, nos dice que se da entre dos seres de diferente genotipo. Así es, recuerden que el cruce monohíbrido es aquel que se realiza entre dos individuos que difieren de un par de genes. Entonces es de tomar muy en cuenta esta pregunta que les puede servir en su examen de admisión. Dicho de esto, pues damos por concluido lo que es esta videoconferencia de esta noche y sin antes pues agradecer la participación de cada uno de ustedes y por el tiempo que se han dedicado a lo que es estos espacios. Invitarlo a que en el transcurso del día de hoy o el día de mañana que participen en las distintas videoconferencias de todas las materias a las cuales ustedes se han inscrito y sin antes también recordarles que pueden participar en los distintos foros que están disponibles en el aula, así que ahí pueden generar debates realizando preguntas.